Pues tocayo, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, tocayo? Fíjate que vamos a hablar precisamente sobre este tema que el fin de semana dio mucho que hablar, porque resulta que Zelensky no se midió en sus palabras, no se guardó nada hacia querer, pues, digamos, decir su inconformidad contra los acuerdos que estaba haciendo Donald Trump con Rusia, porque realmente lo estaban dejando fuera de las negociaciones, lo estaban tratando de a tonto. Y pues Zelensky, miren, yo les voy a decir, a mí no me dicen, ay, es que Zelensky de repente le salió ahí lo macho, le salió lo Chilinsky y se puso mucho, muy picante ahí, para nada. A ver, Zelensky ya traía el respaldo de los europeos, él ya sabía este tipo de situaciones. Obviamente en el momento tal vez no lo percibimos de una forma tan, digamos, una proyección tan clara, pero hoy que vemos, bueno, el día de ayer que hacen esta reunión de emergencia, los líderes de todo el mundo para darle su respaldo, bueno, queda claro que él ya sabía que tenía su respaldo, él ya sabía que se le iba a enfrentar así a Donald Trump, que era parte de lo que le habían dado como negociación los europeos. Y pues al final creo que a Donald Trump le está empezando a pasar factura algo de lo que también ya habíamos hablado, que es que estaba abriendo demasiados frentes. Él estaba de alguna manera como pues haciendo una guerra comercial, económica contra México, estaba haciendo un conflicto con Canadá, que había sido Canadá pues su incondicional y que también lo trata como de a menos y se empezó a reunir. Ahora, ¿qué hace Donald Trump? También esto ya lo hablamos. Donald Trump se reúne de a uno. ¿Por qué? Porque sabe que si son varios, pues varios hacen la fuerza y se le pueden venir encima. Lo que él no contempló en ningún momento es que esta alianza se estaba trabajando por debajo de la mesa. Esta alianza venía formándose, pero no en unas reuniones de un G20, un G7, no, esta agenda venía pues digamos que en llamadas telefónicas, en reuniones privadas, y esto, pues yo pienso que Trump no lo tiene pues bien dimensionado y los europeos pues le habían invertido demasiado dinero, demasiado tiempo a este conflicto como para que Trump venga y quiera imponer nuevas condiciones, quiera terminar este tipo de conflictos y decir, ahí nos vemos, yo me quedo con lo que me interesa de Ucrania, tú, Putin, agarra lo que sobre y los demás pues van con una manita adelante y una atrás para nada, ¿eh? Esto ellos simplemente saben que no va a pasar así. Dijo Trump, bueno, pues si ustedes quieren seguirle invirtiendo a este conflicto, pues ok, pero va a ser de su dinero, lo cual pues obviamente los europillos pues sí dijeron, no, yo no le voy a invertir, pero ¿sabes qué sí voy a hacer? Yo lo que sí voy a hacer es que pues digamos, de parte de las como prerrogativas que existen, de ahí sí vamos a seguir financiando el mismo conflicto de lo que se supone que se tiene que arreglar, ¿no? En este tipo de situaciones. Y es la verdad algo que sorprende muchísimo, pero fíjense, primero voy a empezar a ponerles un video donde precisamente Trump, creo que aquí es donde el tener una ligereza para hablar, le empieza a pasar factura. ¿Por qué? Porque le llama dictador a Zelensky en algún momento. Y bueno, pues después se tiene que retractar con esta declaración que hace. Bueno, se la preguntan y no se retracta, más bien dice, oh, yo lo dije, en serio, y como que le juega al loco, pero obviamente jugarle al loco en estos momentos pues ya no le queda, ¿no? Y así es como lo dice. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's... Do you still think that Mr. Zelensky is a dictator? Did I say that? I can't believe I said that. Next question. O sea, termina diciendo, oye, ¿a poco yo dije eso? Pues sí, como que no me acuerdo. Dice, bueno, siguiente pregunta. Entonces, creo que desde ahí, pues la empezó a regar. ¿Por qué? Porque si llevas como país
y tienes aliados y tienes negociaciones, no puedes de un día a otro decir, me voy a pasar a todos los aliados por el arco del triunfo, los voy a mandar a la fregada y ahora pues nada más me voy a dedicar a hablar yo. Y fíjense que pues resulta que el primer ministro de Reino Unido, pues tuvo una reunión, Keir Starmer, con precisamente Trump. Bueno, después de que tuvo esa reunión, pues es el primero que cobija a Zelensky, es el primero que le da la mano a Zelensky. Y pues, ¿qué es lo que hablan? Bueno, yo no estoy diciendo hay un bloque bueno y hay un bloque malo, ¿no? O sea, a ver, vamos a entender las cosas. Al final del día son los que quieren que continúe el conflicto bélico porque tienen grandes intereses en lo armamentístico y están a los que pues no les interesa lo armamentístico, pero les interesan los materiales raros y hacer la repartición y tienen el poder pues para, digamos, aplastar a Ucrania y quedárselo. Pero pues estos dos bloques económicamente se van a empezar a enfrentar y cuando pues parecía que Estados Unidos era muy aliado de estos países, pues ahora resulta que no lo es. Y miren, les voy a presentar el video donde precisamente Keir Starmer empieza a hablar acerca de pues estas negociaciones que, bueno, este conflicto, cómo lo van a continuar con Ucrania-Rusia, ¿no? First, we will keep the military aid flowing and keep increasing the economic pressure on Russia to strengthen Ukraine now. Second, we agreed that any lasting peace must ensure Ukraine's sovereignty and security, and Ukraine must be at the table. Third, in the event of a peace deal, we will keep boosting Ukraine's own defensive capabilities to deter any future invasion. Fourth, we will go further to develop a coalition of the willing to defend a deal in Ukraine and to guarantee the peace. Not every nation will feel able to contribute, but that can't mean that we sit back. Instead, those willing will intensify planning now with real urgency. The UK is prepared to back this with boots on the ground and planes in the air, together with others. Europe must do the heavy lifting. But to support peace in our continent and to succeed, this effort must have strong US backing. We're working with the US on this point after my meeting with President Trump last week. And let me be clear, we agree with the President on the urgent need for a durable peace. Now, we need to deliver together. Finally, we agreed that leaders will meet again very soon to keep the pace behind these actions and to keep working towards this shared plan. We are at a crossroads in history today. This is not a moment for more talk. It's time to act, time to step up and lead, and to unite around a new plan for a just and enduring peace. Thank you. Y bueno, pues habla de una supuesta paz duradera, pero ¿saben qué? O sea, de paz duradera nada, o sea, no están buscando, vamos a ser sinceros, ellos no están buscando la paz, están buscando el beneficio de cada uno de ellos, y no estoy hablando ni de sus pueblos ni de la gente más pobre. A ellos al final del día esta guerra les ha pasado una factura impresionante porque han tenido que pagar más por el gas, por la gasolina, por la energía eléctrica. Incluso hoy podemos ver a Alemania cómo está en una situación de muchísimas huelgas. O sea, es algo impresionante que Alemania esté pasando por este tipo de situaciones. A mí me parece algo impresionante que este tipo de cosas algún día las hubiéramos visto, que estos países europeos se estén dando de alguna manera entre ellos de frente. Yo nunca pensé pues, ver algo así, pero a mí no se me hace raro porque creo que eso, pues desde que entró Ursula von der Leyen,
pues es algo que ha venido marcando la pauta, una Europa que ha seguido los intereses que en su momento pensamos muchos, ¿por qué Europa, si le está afectando tanto, está siguiendo los intereses de Biden y no está siguiendo sus propios intereses que le van a traer mucho más beneficios? Bueno, porque los intereses de Biden, al final del día, también eran los mismos intereses que tenía Europa, entonces no había realmente una división, pero ahora que los intereses de Estados Unidos han cambiado porque cambió su presidente, bueno, pues también se ve que los de Europa no han cambiado. Y esto pues lo explica de una manera pues Ursula von der Leyen, ¿no? The second element I brought to the table is that we urgently have to rearm Europe. And for that, I will present a comprehensive plan how to rearm Europe on the 6th of March, when we have our European Council to the leaders. We really have to step up massive the defense expenditure. And for that, we need a clear, big plan from the European Union for the member states and, of course, for common European domains, like, for example, advanced air shields. We need a common European approach, but also the member states need more fiscal space. A ver, entonces lo que están diciendo es, al final del día nos vamos a sentar todos los europeos, vamos a hacer la vaquita y luego con lo que tenga que pagar Rusia de este conflicto, pues de ahí vamos a financiar, pero tenemos que hacer un régimen fiscal, un régimen de a ver cuánto va a aportar cada quien y obviamente no quieren dejar afuera a Estados Unidos, también quieren que se coopere porque dicen tú también te vas a beneficiar, entonces no nos dejes afuera, pero al final del día, si Estados Unidos se separa de estos países, uy, pues habría que tener mucho cuidado porque, pues, ¿qué les puedo decir? Estados Unidos está bien que quiera que una moneda no sea hegemónica porque a él le conviene, pues bajaría el costo de de sus productos, pero también el que ya se quede como fuera de una alianza tan fuerte como la Unión Europea, como todos estos países, pues podría venir a impulsada aparte por otra moneda que está, digamos, emergiendo de otro sistema pues comercial como es el BRICS, pues eso le podría pasar una factura súper cara. Pero miren, termina con lo de von der Leyen. To do a surge in defense. Have you won the argument? We all have understood that after a long time of underinvestment, it is now of utmost importance to step up the defense investment for a prolonged period of time. It's for the security of the European Union. Y pues claro, durante tanto tiempo se estuvieron financiando, pero se estuvieron financiando ¿de quién? Pues de Estados Unidos, porque era el que principalmente aportaba en estas situaciones con la OTAN, porque también era el que se llevaba la mayor parte del pastel, pero ahora que Estados Unidos ya no quiere apoyar, ya no quiere aportar esta situación y que por otro lado se quiere llevar todo el pastel de Ucrania, pues obviamente los europeos están diciendo, no, pues espérame. A mí algo que me sorprende muchísimo es que precisamente dentro de los frentes que abrió Donald Trump, pues uno de ellos fue contra el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y pues obviamente Justin Trudeau ahora se pone del lado de los europeos y él siempre tuvo una fascinación por Zelensky y obviamente pues cuando estuvo con Biden y es por eso que le guarda un cierto rencor Donald Trump porque sabe que él siempre ha apoyado a los demócratas y no ha estado apoyándolo a él y por eso lo trataba de gobernador, pero ahora pues también creo que esto no le sienta bien porque ahorita que tiene tantos frentes, pues tener del lado de los europeos a Canadá, pues cuando había sido su incondicional, pues no es algo que pinte bien para el mismo Donald Trump. In 2014, Russia chose to invade Ukraine, to occupy Crimea and parts of eastern Ukraine. For that, they were kicked out of the G7. And in 2022, they chose to violate the existing ceasefire and invaded Ukraine with the intention of taking Kyiv in 3 days and the entire country in 3 weeks. That has failed. On Friday in the Oval Office, President Zelensky pointed out in so many words that Vladimir Putin is a liar and a criminal and cannot
be trusted to keep his word in any way, shape, or form, because he has demonstrated time and time again that he will break any agreements. I stand with Vladimir Zelensky, and I stand with the people of Ukraine. O sea, es fuertísimo lo que dice en estos momentos, pues nada más y nada menos que Justin Trudeau, porque dice así, o sea, yo me planto hacia Zelensky. Un político, algo que le afecta muchísimo es ser incongruente, es decir, una cosa un momento y otra a otro, así como le pasó a Donald Trump con Zelensky al decirle dictador, ¿no? Y después decir, yo dije eso, no lo recuerdo. Bueno, siguiente pregunta. Así, de esa misma manera, bueno, si Justin Trudeau, que digo, no le queda mucho en el mandato, precisamente por este tipo de situaciones, pues es algo que le debe de preocupar a Donald Trump. Ahora, Pierre, que es pues que naturalmente tendría que seguir después de Zelensky, porque es el que tiene más popularidad, digo, de Justin Trudeau, porque es el que tiene más popularidad en Canadá, pues también va a apoyar a Ucrania, también está contra los aranceles y las imposiciones que quiere poner Donald Trump, y todo esto le pasaría una factura. Fíjense, el primer ministro de Reino Unido iba a estar exento de aranceles. Donald Trump había dicho que era muy probable que ellos no entraran dentro de esta situación arancelaria. Después de esto, habrá que ver. Y el plan de Donald Trump, que en una, digamos, en un programa del Mapache lo explico, que Donald Trump de dónde quiere ahora poner esta situación. Bueno, justamente de los aranceles, dice, no me importa tanto recaudar impuestos a través de cobrarles a los empresarios, a mí me importa más hacerlo por medio de los aranceles y eso, pues, digamos que va a evitar una inflación inmediata. Bueno, pues con esto va a estar muy complicado porque va a haber muchos países que van a empezar o sea, si había un déficit de Estados Unidos, ahora va a tener un doble déficit porque va a estar bien difícil que le sigan comprando a Estados Unidos con este tipo de situaciones. Y ya por último, fíjense, les voy a presentar un video de lo que, pues digamos, de la visión europea que tienen hacia Zelensky y les voy a decir por qué es importante este video, porque de héroe no lo bajan. O sea, ¿cuándo íbamos a pensar que este comediante, pues sin carisma, que pues como te podía llegar a la Casa Blanca con un uniforme militar y no es que uno diga, ay, ahora Mapache vas a estar como diciendo que hay que estar súper arreglados y siguiendo el protocolo, pues si están en un conflicto bélico. Bueno, lo que pasa es que hay situaciones protocolarias, tú no te puedes presentar ante el Papa pues con un uniforme de fútbol, ¿verdad? De la misma manera, bueno, pues hay cosas que yo puedo no estar de acuerdo en lo personal, pero al final del día él se presentó de una manera poco protocolaria en Estados Unidos y por eso lo comentaba hace ratito mi tocayo, pues le hace esta broma, pero al final, para mí, punto de vista, ahora lo veo y era una provocación, porque desde un principio iba, porque ya lo iban a pintar de héroe en otros lados, ¿no? Y fíjense, les voy a poner esta parte de precisamente cómo es esta visión que le están dando desde Estados Unidos, desde Europa a Zelensky. Buenas tardes. Sí, avanza esta cumbre de líderes europeos que tiene como objetivo único cerrar filas alrededor de Ucrania, seguir apoyándola. Es una cumbre extraordinaria en su naturaleza, pero que ha cobrado un papel fundamental mucho más fuerte e importante después de esa reunión muy desafortunada entre el presidente Zelensky y Donald Trump en Washington hace un par de días. Es una cumbre que avanza con este único objetivo, como cada país europeo, Canadá, la Unión Europea, la OTAN, también el presidente ucraniano pueden contribuir para formar ese plan de paz, ese plan que permita terminar la guerra o ganar definitivamente a Rusia,
para poder avanzar. Como lo mencionabas, el primer ministro ha tratado de ser el mediador en estas complejas horas entre Estados Unidos y Ucrania. Se sabe que Keir Starmer ha tenido conversaciones privadas telefónicas tanto con Donald Trump y también con el presidente Zelensky. Ayer tuvo una reunión en Downing Street una vez Zelensky llegó aquí a Londres para esta cumbre, para tratar de crear un puente que permita acercar a Estados Unidos y a Ucrania, porque es cierto, y eso lo han advertido no solamente en esta cumbre, sino todos los analistas con los que hemos hablado, que un acuerdo de paz sin el que Estados Unidos esté, pues básicamente no tiene la misma fuerza, porque tampoco garantizaría que Rusia respetara este acuerdo. Así que avanza con ese único objetivo. Podremos esperar anuncios sobre objetivos, sobre metas que cada país puede cumplir, pero lo cierto es que es ese objetivo más grande y profundo, y es que Europa está con Ucrania pese a lo que está pasando con Estados Unidos. Como lo mencionabas, participan también el primer ministro de Canadá, expresando así el apoyo no solamente europeo, sino del mundo, y también se busca garantizar que esa paz en Ucrania sea duradera y estable. El Reino Unido, por ejemplo, también anunció que firmó un acuerdo, un préstamo con Ucrania para seguir apoyándolo en recursos financieros, en recursos para las unidades militares. También hemos visto aquí en las calles de Londres ese contraste que se vio con Estados Unidos, porque Zelensky, el presidente Zelensky, ha sido recibido aquí en Londres y en el Reino Unido como un héroe. Lo esperaban, por ejemplo, las personas afuera de los lugares donde ha estado en estas últimas horas para saludarlo con vivas, para darle su apoyo, porque es considerado prácticamente un héroe en estas épocas de guerra. Y lo que podemos esperar en las próximas horas es una rueda de prensa en la que los líderes nos darán esa gran conclusión, pero podemos avanzar que el objetivo es ese, va caminando hacia lograr ese apoyo común europeo y de Canadá, de la OTAN, de la Unión Europea, para dar ese apoyo unísono, ese apoyo enorme a Ucrania que en este momento necesita. Después, el presidente Zelensky se irá para Sandringham, la residencia real, la residencia del rey Carlos III, quien tendrá una nueva audiencia con el presidente Zelensky para garantizar que el Reino Unido estará con Ucrania por el tiempo que sea necesario. Entonces, pues ya saben dónde va a terminar Zelensky. Cuando todo esto termine, tal vez, si sigue en este plano terrenal, pues va a estar en el Reino Unido, que es donde pues lo han recibido de una manera donde nunca lo han recibido así, ni yo creo que ni en su tierra, porque tiene una popularidad sumamente baja ahí en Ucrania. Si bien es cierto que tiene problemas para seguir reclutando a personas para meterse al ejército, bueno, también hay que decir que hay videos que están circulando donde supuestamente tienen a personas que están reclutando hasta con síndrome de Down para las guerras, y pues eso sí es totalmente falso. Son hechas pues con estos aplicaciones de cambio de cara, donde pues sí puedes ponerle la cara que tiene una persona algún tipo de enfermedad mental, y pues yo creo que aquí nada más hay que pensar que ni un bando es el bueno ni otro, que no quiere acabar ni Estados Unidos con el conflicto a menos de que le convenga, ni Europa, y que simplemente ellos obedecen a intereses mucho más grandes que son de los empresarios. Y miren, nada más les voy a dejar una reflexión. Se supone que los presidentes de Estados Unidos tienen diferentes religiones, algunos son presbiterianos, algunos son cristianos, protestantes, etcétera. Bueno, yo les voy a decir, si ustedes buscan en Google, todos tienen fotos con kipá. Y no es que esté yo haciendo aquí un discurso antisemita, un discurso que va contra las situaciones judías, pero yo también les voy a preguntar algo. ¿Se acuerdan de los túneles en Nueva York donde se supone que pues, había cosas con los pues menores y con todo este tipo de situaciones? Bueno, ustedes díganme, ¿dónde están? ¿Qué hubo de investigación después de esos túneles? ¿Qué más información soltaron? Pues por supuesto que nada. ¿Por qué Donald Trump no trata de iguales a
por ejemplo, a Netanyahu? ¿Por qué todo ese tipo de situaciones hay tanta diferencia cuando se trata de un país europeo como Ucrania y cuando se trata de un país pues judío que es súper israelita, más bien súper judío como Israel? Pues así, pues simplemente porque pues siempre están los intereses de esta religión atrás de todos estos conflictos, ¿no? Y yo, pues, eso es lo que traigo para el día de hoy, para todos ustedes, queridas amigas y amigos de Moraleja Política.